Buenas noches a todos. Nos encontramos una vez más en Teoría de la Administración, siguiendo con las distintas escuelas que estuvimos analizando. En la clase anterior habíamos cerrado sobre la Escuela de las Relaciones Humanas, que estudiaba el comportamiento de las personas. Hoy pasamos a otra escuela que es conocida como la Escuela Estructuralista. ¿Qué vamos a estar analizando de esta escuela? Algunas características que posee la misma, sus elementos, sus principales precursores y sus principales aportaciones a lo que es la administración. La escuela estructuralista es una corriente que aparece a finales de los años 50, no es muy antigua aún, como consecuencia inmediata de la baja productividad. Tanto la escuela de las relaciones humanas como la escuela científica, la clásica, con todo eso se volvió a bajar la productividad. Entonces, a consecuencia de eso, surge esta nueva corriente que es la estructuralista. Y ya que los corrientes científicos del humano relacionismo habían tomado en cuenta a la productividad o al personal de forma aislada, y está integrado por un grupo de psicólogos y sociólogos se dedican a estudiar el comportamiento humano. La corriente estructuralista, ¿qué es lo que hace? Pretende equilibrar los recursos de la empresa con los recursos humanos, los recursos materiales, todo tipo de recursos trata de equilibrar y prestando atención a su estructura. Es una corriente que tiene como objetivo principal la de estudiar los problemas de la empresa y sus causas desde el aspecto de autoridad y comunicación. Qué tan importante es la buena comunicación y contar con una autoridad o con un jefe para que se pueda equilibrar los recursos disponibles dentro de una organización. ¿Qué son recursos? Todo lo que se dispone dentro de una organización para su funcionamiento, ya sea recursos materiales, recursos económicos, recursos humanos. Entonces, todo tipo de recurso, lo que hace la escuela estructuralista es equilibrar la relación existente entre los recursos, teniendo en cuenta autoridad y comunicación. Esta corriente considera que hay 4 elementos esenciales de la empresa para que pueda funcionar bien. Nosotros sabemos que la administración en sí tiene 4 procesos, que es la de planear, organizar, dirigir y controlar. Esta corriente, la estructuralista, menciona que existen 4 elementos esenciales para que funcione bien una empresa. ¿Cuáles son esos elementos? Autoridad, comunicación, estructura de comportamiento y estructura de formalización. Autoridad, que las personas deben contar con una persona que dirige o que está a cargo. La comunicación debe existir entre los distintos grados, ya sea entre los jefes, entre los superiores, subordinados, en todos los sectores de la empresa. Y estructura de comportamiento refiere a la división del trabajo, de cómo se comportan las personas dentro de su labor. La estructura de formalización también indica que deben existir reglas políticas y procedimientos a seguir para que funcione bien la empresa. ¿Quiénes son precursores de esta escuela? ¿Quiénes aportaron, quienes crearon la escuela estructuralista? Fueron Max Weber, Renate May, Amitat Etzioni y Ralph Nader. Max Weber es conocido como el creador de la teoría de la burocracia. Weber y sus autores ayudaron grandemente a mejorar la productividad desde el aspecto estructuralista a través de la comunicación y autoridad. Max Weber sostenía que se tenía que realizar un control cruzado, un control minucioso, por eso él defendía la burocracia, que más adelante vamos a analizar, profundizar un poco más referente a eso. Por ejemplo, Renate May demostraba la importancia que tenía la jerarquía, la autoridad, la democracia, mientras que Etzioni hablaba de los tipos de organización, que dependiendo del tipo de organización cambiaba el comportamiento de las personas también.
y otros aportes importantes de la escuela estructuralista en la administración. Max Weber era un sociólogo alemán que analizó profundamente las organizaciones desde distintos puntos de vista, pero para él estudió o enfocó su estudio en lo que es la burocracia, democracia, autoridad y comportamiento. Sus obras Economía y Sociedad y Ética Protestante aportó en la administración, fueron muy importantes, pero tardaron 20 años para ser reconocidas sus aportes. ¿Qué es la burocracia? Max Weber les decía que es conocido como el creador de la teoría de la burocracia. La burocracia se define como un sistema de oficinas que se caracteriza por la demora. Ustedes, por ejemplo, se van en una entidad pública estatal a hacer algunas gestiones y pierden medio día o pierden mucho tiempo, y eso es la burocracia. Sistemas de oficinas que se caracterizan por demoras e impedimentos. Tenés que pasar por miles de oficinas, diferentes pasos a hacer hasta llegar a concluir la tarea, y eso indica la burocracia. Pero según Max Weber, que cuando existe burocracia o cuando se pasa por varios procesos o coladores, se controla mejor la tarea. Eso es lo que él defendía. Pero en la actualidad, la falta, o sea, que se utiliza como estrategia en las empresas privadas la agilidad y la flexibilidad. Y es una de las características de las entidades estatales lo que es la burocracia. O sea que en las entidades del Estado es lo que más se practica la burocracia. ¿Por qué sucede eso? Porque en las entidades del Estado no existen competencia, entonces hacen lo que ellos quieren, te demoran y así sucesivamente. Sin embargo, en las entidades privadas tratan de agilizar, de flexibilizar y utilizan eso como estrategia. ¿Cuáles son las características de la burocracia según Weber? Que cuando existe máximo división de trabajo, existe mejor control, jerarquía de autoridad, se sabe bien quién es jefe, quién es subordinado, existe más determinación de regla, una administración imparcial, más seguridad en el trabajo según Weber, la diferenciación clara de los bienes. Esas son algunas de las características que presenta la teoría o la burocracia. Ventajas de la burocracia. Max Weber consideraba que cuando la organización respeta un modelo ideal de burocracia se puede mejorar la eficiencia. ¿Qué es lo que decía? Que cuando existen varios controles o cuando pasan por varias personas que se controla mejor, pero que hay que respetar un modelo ideal. Pero nosotros como estudiantes sabemos que no existe un modelo ideal de nada. Se crea una estrategia, al día de mañana sale otro mejor. No hay nada ideal. Todos los días hay que ir creando, modificando, innovando. Entonces, las personas pueden desempeñarse bien ahora, pero el día de mañana necesitan mejorar otra vez. Crítica a la burocracia. Los estudios de Max Weber, tuvieron gran influencia, pero la crítica más grande que se hace es que siempre consideró situaciones empresariales y personales ideales. Para él, para Max Weber, que existen empresas ideales y situaciones o personas ideales, pero nosotros sabemos que no existe lo ideal. Hoy día es bueno, el día de mañana ya sale otro mejor. Entonces, por eso fue criticado la burocracia. Renate Maiz, psicólogo, sociólogo dio bien alemán. Dentro de sus principales aportaciones están la estructura de autoridad y la tipología de las organizaciones, también la estructura de comunicación, disfunciones estructurales y conflicto, la formalización y la burocratización también menciona Maiz. Este sociólogo decía que el se considera que existen tres formas de estructura dentro de una organización, que es la estructura jerárquica, la democracia y la estructura por autoridad técnica.
pero también mencionaba que dentro de la organización es importante tener en cuenta la organización informal, que este tipo de comunicación refiere a lo que realmente necesitan expresar los personales, y las formales, que son las relaciones laborales que se tienen en cuenta en el ámbito empresarial y personal, ¿verdad? Pero que los dos tipos de estructura de comunicación hay que tener en cuenta. Hay que escuchar lo que dicen por el pasillo y hay que tener una información formal. También habló sobre las disfunciones y conflictos, que cuando existen personas con diferentes personalidades o capacidades siempre van a existir conflictos, pero que eso no se debe descartar, sino que es importante que exista ese conflicto para que pueda haber competencia dentro de las organizaciones. También descubre que cuando una empresa se reglamenta demasiado puede caer en la burocracia. Cuando hay muchos reglamentos, mucho control, entonces eso ya se cae en ese caso a la burocracia y eso delimita las actividades o las acciones a realizar de los trabajadores. Ed Sionis es también un sociólogo estadounidense que escribió la obra Organizaciones Modernas. Dentro de sus principales aportaciones está la tipología de las organizaciones. Amitai Esione considera que las empresas están estructuradas en base a sus necesidades, o sea que depende del tipo de organización la estructura de una empresa. Si es pequeño, la estructura va a cambiar; si es mediano o grande, o si es una SA, SRL, o si es una empresa con fines de lucro, sin fines de lucro, que varía la estructura y la necesidad específica de cada organización acorde a eso. Rand Rader, otro aportante de esta teoría, es también un sociólogo que analizó la estructura y el comportamiento, pero él prestó especial atención al conflicto y qué fuentes generan conflicto dentro de una empresa, y que considera que hay diferentes tipos de conflicto, o específicamente hay dos tipos de conflicto: funcional y disfuncional, que sería positivo y negativo dentro de las empresas. Un análisis comparativo y crítico de los autores de esta corriente encontramos: Etzioni analiza las organizaciones, Draedor estudia sobre la estructura de comportamiento, Mais presta atención a la autoridad y a los conflictos, y Weber estudia la burocracia sugiriendo un modelo ideal de autoridad como una herramienta para imponer la voluntad. Todos todos los autores, desde sus particulares puntos de vista, contribuyeron a un mejor conocimiento de la estructura de las organizaciones y del comportamiento humano. Este es un comparativo de todo lo que ellos aportaron y la crítica también. La administración utiliza todas las aportaciones dadas de los estructuralistas, de los distintos autores de esta corriente. Tanto Weber, May, Draedor contribuyeron mucho con las demás corrientes, tanto la científica, la del comportamiento, la de las relaciones humanas, y se aplican en las organizaciones. Con esto cerramos la primera parte, pero no se alegren tanto porque sigue la explicación de la segunda parte de lo que es la teoría estructuralista, la primera parte de los aportes de los distintos autores de esta corriente. Comenzando la segunda parte, uno de los autores de esta corriente ponía énfasis en la organización, los objetivos y la tipología. Según el autor, defendía que cambia la estructura y la necesidad de una organización dependiendo del tamaño, del tipo de organización. Para comprender mejor, analizaremos la diferencia que existe entre organizar y organización. Organizar es distribuir y estructurar los trabajos para conseguir los objetivos de una organización. Sería
Proceso administrativo. La organización, sin embargo, se define como un sistema de actividades conscientes coordinadas conformado por dos o más personas. Sería conjunto de personas que tienen un objetivo. La organización existe cuando existen personas capaces de comunicar. Deben existir personas con un fin en mente, con un objetivo, que transmiten ese objetivo y que están dispuestos a trabajar en equipo o a actuar conjuntamente. Solamente de esa forma se convierte en una organización. Tipos de organizaciones. Existen variedades de organizaciones, ya sean empresas, comercios, bancos, productos, o sea que empresas orientadas a producción de bienes y servicios, universidades, hospitales. Entonces, diferentes tipos de organizaciones, variedades de organizaciones pueden existir y que surgen con el objetivo de satisfacer las necesidades del hombre o de las personas. Tipo de organizaciones. Las organizaciones pueden estar integradas por su capital, puede depender de la integración de su capital. ¿En qué consiste eso? Una organización puede ser privada, estatal o mixta. Una organización privada es con capital privada o ajeno, una estatal es dependiente del Estado y la mixta es una combinación de privada y estatal, una parte privatizada y otra parte dependiente del Estado. Por sus objetivos existen empresas que son con fines de lucro, sin fines de lucro, políticos, religiosos, deportivos, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de sus objetivos, existen empresas que pretenden ganar, otros que pretenden ofrecer solamente servicio y así. Dependiendo del origen de su capital, el tipo de empresa puede ser o de organización puede ser nacional, extranjera, multinacionales o mixtas. Una organización nacional es lo que está situado en nuestro país, extranjera es lo que están en otros países, multinacionales los que están ubicados en distintos puntos del mundo y mixta es una combinación de las anteriores. Por su tamaño, las empresas pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Por su sistema de autoridad pueden ser autoritarias, paternalistas, participativas, etc. Por su forma jurídica pueden ser unipersonales, colegiadas, pueden ser SA, SRL y así. ¿Cuáles son los elementos que conforman una organización? Al comienzo les decía que la escuela estructuralista, ¿qué es lo que pretende? Equilibrar los recursos que conforman una organización o los elementos que conforman una organización. ¿Cuáles son esos elementos? Recursos humanos, recursos materiales y recursos técnicos. Recursos humanos son las personas que trabajan dentro de ella. Los recursos materiales son los edificios, las instalaciones con que cuentan. Y los recursos técnicos son las relaciones estables que se consideran, pueden decirse, los bienes inmateriales, los medios que se utilizan para el logro de los objetivos. ¿Qué son los objetivos de una organización? Lo que una empresa o una organización pretende alcanzar. Toda organización siempre tiene un objetivo que pretende alcanzar. Un objetivo también es una situación que una persona o una empresa desea lograr. Es una imagen que la empresa pretende en el futuro. Los objetivos también podemos decir que son fines hacia los cuales estamos encaminados. Nosotros tenemos un objetivo que es de llegar a ser profesionales. Entonces, ¿cuáles son los medios que vamos a utilizar para llegar a eso? Los caminos que nos van a llevar hasta el logro de nuestro objetivo. Funciones de los objetivos organizacionales. Los objetivos deben presentar una situación futura, lo que se pretende en el futuro. Nosotros pretendemos ser profesionales en el día de mañana. Ese es presentación de una situación futura, fuente de legitimidad, digo bien, porque estamos
dentro de una institución pública, haciendo todo el proceso, eso es fuente de legitimidad, y sirven como estándares. Los exámenes, todo el proceso que estamos pasando son estándares para llegar a esos objetivos. Con esto cerramos la clase de hoy. Espero que hayan comprendido las informaciones pasadas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.